Muy bien, hermanos, estamos viendo esta miniserie que se llama las 5E de la obra del ministerio. Y hoy estaremos hablando acerca de la segunda E. ¿Alguien puede recordarme cuál fue la primera E? Evangelismo o evangelizar, ¿verdad? Evangelizar. ¿Recuerdan el pasaje que usamos para establecer este principio o este llamado que Dios nos ha dado? ¿Sí? ¿Se acuerdan? De Juan 4, es el tema de la mujer samaritana. Juan 4, ¿verdad? La mujer samaritana. Y veíamos ahí cómo es que el Señor Jesús hizo la obra de evangelismo, pero también cómo llamaba a sus discípulos a evangelizar. Y Él decía, alzad los ojos y mirad los campos, porque los campos ya están listos para la siega. Ya es un tiempo, hermanos, en el que debemos cosechar y trabajar en ello. Pero ahora vamos a ver la segunda E, hermanos, de la obra del ministerio. Y esta segunda E es establecer. La primera es evangelizar, la segunda es establecer. ¿Qué significa eso de establecer, hermanos? Establecer es, mucha gente escucha de Jesús. Mucha gente viene a Jesús, pero poca gente se establece en el camino de Jesús. ¿Me estoy explicando? O sea, mucha gente ha escuchado de Jesús, al menos aquí en México. Al menos a través del trabajo de la iglesia en los alrededores, hay mucha gente que ha escuchado el mensaje. Pero poca gente, hermanos, se ha establecido. Y entonces el propósito de la segunda E, de la obra del ministerio, es establecer. Y es una parte que no ha sido fácil, hermanos. Si cada persona que ha llegado a esta iglesia y cada persona que hemos podido compartir de Jesucristo a través de esta iglesia, hermanos, serían miles y miles de personas las que deberían de estar aquí. Pero ¿por qué no están esas miles de personas aquí? Porque no las hemos establecido. Ahora, la Biblia nos dice en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Sí? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios quiere, hermanos, que llevemos fruto y que ese fruto permanezca. ¿Permanezca dónde? En Cristo. Permanezca en el camino. Ahora, mucha gente dice, aunque no venga a la iglesia, hermano, pero yo permanezco en Cristo. Y hermanos, es algo que yo llevo ya 30 años de ministerio, más otros años de vida cristiana adicional, y es algo que no he podido entender. ¿Cómo puede hacer una persona para decir que está en Cristo, que permanece en Cristo y que no está en la iglesia, si la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Alguien me puede explicar cómo funciona esto? No funciona. Lo que pasa es que la gente puede decir lo que quiera. Todo el mundo podemos decir lo que queramos. Pero que realmente sea cierto, eso pues ahí hay una diferencia grande. Entonces, hermanos, Dios quiere fruto. Y fruto que permanezca. ¿Por qué querrá Dios fruto que permanezca, hermanos? Porque el fruto que permanezca, el fruto que permanece, es el fruto del cual Él puede echar mano para la gloria de su nombre. El fruto que está en el camino es el fruto que Él puede utilizar para exaltarse a sí mismo. Es el fruto del cual Él puede recibir gloria. Es el fruto que le puede servir. Es el fruto que establece su reino. Es el fruto que obedece su palabra. Es el fruto que está en comunión con Dios. Por eso, hermanos, Dios nos ha llamado a llevar fruto que permanece. Vemos, hermanos, en Mateo. Ahora les pido que vayamos a Mateo capítulo 14. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo el Señor Jesús creía esto y el Señor Jesús pedía esto a sus discípulos. Mateo 14, del 13 al 21, dice la palabra, oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía,
Se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren pan. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces aquí, hermanos, podemos ver que el Señor les dice: no tienen necesidad de irse. ¿Quiénes no tienen necesidad de irse, hermanos? La gente que viene buscando a Jesús no tiene necesidad de irse. La gente que se acerca con el deseo de conocer a Cristo no tiene necesidad de irse. La gente, hermanos, que manifiesta tener necesidad de Jesús, ¿sí?, no tiene necesidad de irse. Les dice el Señor: dadles vosotros de comer. Entonces, hermanos, Dios nos llama a mostrar amor verdadero por la gente que busca a Jesús para establecerlos en el camino de Cristo, ¿sí? Dios nos está llamando a mostrar un amor verdadero por la gente que busca a Jesús para establecerlos en el camino de Cristo. Muy bien. Hablando de Corintios. Corintios era una iglesia a la cual Pablo, el apóstol de la iglesia, el apóstol a los gentiles, escribe una carta, y en esa carta corrige algunas cosas, pero dentro de las cosas que corrige es el uso de los dones espirituales. Y en el capítulo 12 y en el capítulo 14 es bien claro que Dios nos habla acerca de los dones espirituales ahí, y comienzan diciendo: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, ya Pablo había reconocido que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchas capacidades en cuanto a dones espirituales. Y así, hermanos, en la actualidad hay iglesias que tienen muchas capacidades en cuanto a dones espirituales. Dios los ha dotado iglesias con muchos dones espirituales, ¿sí? Y la iglesia de Corinto no era la excepción. Y empieza a ver el uso de los dones que está ahí en el 12 y en el 14. Pero en medio del 12 y el 14 está el capítulo 13. ¿Alguien conoce 1 Corintios 13? ¿De qué habla? Del amor. Es el pasaje más conocido de la Biblia en cuanto al amor, ¿sí? El pasaje del amor, o el capítulo del amor, se le llama también a 1 Corintios 13. ¿Y qué nos enseña? ¿Por qué Dios en medio del 12 y del 14 metió el pasaje del amor? Porque la Biblia nos está diciendo, hermanos, ¿cómo comienza 1 Corintios 13? Si yo hablase lenguas humanas, o sea, si tuviese don de lenguas, si entendiese ciencia y los misterios y todas las cosas, pero no tengo amor, ¿qué dice Dios? De nada me sirve. Y fíjense, hermanos, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de una manera muy sutil y un tanto directa, le está diciendo: si la iglesia sabe hacer muchas cosas, tiene muchas cosas para hacer y muchas capacidades, pero no tiene amor, de nada le sirve a la iglesia. O sea, no sirven las capacidades, los recursos, no sirve nada en la iglesia, hermanos, si la iglesia no tiene amor. ¿Amor por quién? Por las almas, por las personas, por el prójimo, por los hermanos de la iglesia. Si una iglesia no tiene amor, todo lo que sabes hacer, dice Dios, es como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa que una iglesia que no tiene amor es una iglesia molesta. ¿Me explico? No importa cuántas cosas haga la iglesia, si la iglesia no ama, esta iglesia empieza a ser molesta, como es el ruido de un metal que está resonando, como el sonido de un platillo
que está fuera de un acorde, que está fuera de una armonía. ¿Sí? Así tan molesto es el ruido de estas cosas, tan molesto es la vida de una iglesia que no tiene amor por las personas. Por eso Pablo termina el capítulo 12 diciendo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y así cierra el capítulo 12. ¿Cuál es el camino más excelente? Capítulo 13. El camino más excelente, hermanos, es el amor. Usted podrá saber compartir el Evangelio de Jesucristo. Usted podrá hacer muchas cosas, pero sin amor no va a traer fruto que permanece en la obra de Dios. ¿Estoy explicando? Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. La gente viene a buscar a Jesús en la iglesia. ¿Sí? Tú, como discípulo de Cristo, no los despidas, pues no tienen necesidad de irse. La gente viene a buscar a Jesús en la iglesia. Mire, hermanos, honestamente, hay mucha gente inconversa que en su mente cree que va a encontrar a Jesús en la iglesia. Pregunta, ¿están equivocados? No. Deben encontrar a Jesús en la iglesia. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando un inconverso, una persona que tiene necesidad de Jesús, llega a la iglesia y no ve a Jesús en la iglesia? ¿Por qué no vería a Jesús en la iglesia? Porque Jesús es amor. Entonces, hermanos, qué importante es que ustedes y yo entendamos esto, porque en la obra del ministerio consiste en llevar fruto, y fruto que permanece. Entonces, no solamente consiste en que usted y yo seamos fieles asistentes a la casa de Dios. No, es bueno, y qué bueno que usted es un fiel asistente a la casa de Dios. Pero, hermano, eso no hace la obra del ministerio. La obra del ministerio lo hace una iglesia que está dispuesta a amar. Amarse unos a otros y amar a los inconversos. Por eso, como iglesia, nosotros hemos entendido que nuestra misión consiste en 3 cosas. Amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a nuestros hermanos, los que estamos aquí, y amar a nuestro prójimo, aquel que tiene necesidad de Cristo Jesús. Esa, hermanos, es bien sencillo. Usted se lo puede aprender. La misión de mi iglesia son 3 cosas. Amar a Dios, amar a mis hermanos que están ahí y amar al que no conoce a Jesús todavía. ¿Sí? Esa es mi misión. El punto de amar, hermanos, esa es la parte así un poquito más complicada. Y Jesús nos lo ejemplifica en Mateo capítulo 14. ¿Sí? Dice el versículo 13, oyéndolo Jesús se apartó de ahí a una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Gente que lo sigue, gente que lo busca, gente que tiene necesidad. Y yo quisiera que usted entendiera, cada persona que cruza por esa puerta viene buscando a Jesús. No viene buscando a la iglesia, viene buscando a Jesús en la iglesia. Tenemos que entender ese aspecto, hermanos. No es a ti, no es al pastor, no es el grupo de la alabanza, sino viene buscando a Jesús, ¿sí? Y eso tenemos que entenderlo. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Pues, hermanos, en primer lugar, nosotros tenemos que tener compasión. Así como Jesús tenía compasión, así tenemos que nosotros aprender a tener compasión. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando tú ves, hermano, a la gente, a las personas, ¿cómo las ves? La semana pasada les decía que a veces no los vemos, ¿verdad? Vamos en el camino, puede pasar alguien a mi lado, no lo veo. Yo no le estoy diciendo tampoco que lo acose con su mirada, que lo incomode con su mirada. Yo no estoy diciendo eso, pero de perdido que usted vea.
que está pasando una persona. Alguien está pasando. Cuando usted ve a una persona, hermanos, Dios un día cambió mi mente. Un día yo estaba en el tráfico, en medio del tráfico, y un pensamiento se me vino a la mente de ¿por qué se les ocurre a todos salir a la misma hora? Yo estaba ahí en medio entre todos los que se nos ocurrió salir a la misma hora, pero yo no quería que estuvieran ellos porque yo estaba por llegar tarde. Y estaba ahí parado. Y Dios me dijo, o Dios puso en mi corazón, o Dios me trajo a la mente, el que yo aprendiera a ver a esa gente, hermanos, como gente que tiene necesidad de Cristo. Y le pedí perdón a Dios. Porque si te molesta a la gente, a Dios no. Cristo murió por la gente. Si te incomodan las personas, a Dios no. Y nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento de Cristo Jesús. Tenemos que aprender a amar a la gente. Entonces, cuando tú ves a alguien, tú ves una persona y dices, esa persona necesita de Cristo. Esa persona necesita de Cristo. Si esa persona muriera sin Cristo, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? No tenga miedo, eso dice la Biblia, al infierno. Pero no queremos decirlo porque suena muy fuerte. Pero si suena muy fuerte, tendríamos que hacer algo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, tener compasión de la gente, así es como Jesús los veía. Como gente que no tienen pastor, dice otro pasaje. Pero también, hermanos, vemos en el versículo 15 que cuando anochecía, se les acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud. Esa fue la recomendación de los discípulos. Señor, ya se acabó el culto, ¿verdad? Ya se acabó la reunión, ya predicaste, ya escucharon, ¿verdad? Así que, Señor, se está haciendo tarde, ellos tienen que comer y mejor despídelos, despide a la multitud. ¿Sí? Y Dios, ¿qué les contesta? No los despidas. No tienen necesidad de irse. No los despidas. Y hermanos, eso es algo que ustedes y yo tenemos que aprender. A lo mejor ahorita no le está cayendo el 20, como a veces decimos. Pero le voy a explicar un poquito cómo fue en mi caso. En mi caso, hermanos, un día llegamos una familia a la iglesia. Una familia de un papá, una mamá y 3 hijos. Yo el mayor de esos 3. Llegamos, yo tenía 12 años a la iglesia. Y llegamos, hermanos, y fue algo bien especial. Bien especial. Llegué, la iglesia tenía una reunión a las 9:45 de alabanza. No sé si todavía la tiene. Y a las 9:45 era un tiempo de alabanza. Y luego después todos nos repartíamos en nuestras clases, en diferentes clases, pero nosotros éramos visitantes. Éramos nuevos en ese momento. Se acercó un muchacho, un joven, que era un año mayor que yo. Imagínense, yo de 12, él de 13. Y me pregunta, ¿qué edad tienes? Y ya le digo, 12. Me dice, bueno, tú eres en mi clase. Y le pregunta a mi hermano, a Alex, le pregunta, ¿y tú qué edad tienes? Pues 11. Dijo, no, tú todavía eres de la otra clase, entonces ven, te voy a llevar a tu clase. Y Alex, mi hermano, dijo, no, yo me quiero ir con él. Típico, ¿verdad? De los hermanitos. Si no, yo me quiero ir con él. Huicho no se salvó, ¿verdad? A él lo mandaron a otra clase, ¿verdad? Pero a Alex sí lo mandaron conmigo. Pero lo que quiero resaltar la atención es la atención de este muchacho. ¿Sí? Que se acercó conmigo. Y regularmente a esa edad son toda pena los muchachos, ¿verdad? Todo les da pena, excepto contestar a los papás, ¿verdad? Perdón, ese es otro tema. Que se me voltearon aquí los bosquejos. No, les da pena hacer muchas cosas. Pero eso para mí fue importante. Pero luego, hermanos, a los días fuimos a comer a la casa del pastor. Es más, todavía me acuerdo que cenamos esa ocasión. Era la primera vez que yo cenaba eso. Pero lo recuerdo. Pero a los otros, a la semana, fuimos
a la casa de uno de los predicadores de la iglesia, de uno de los líderes ahí. Y yo todavía recuerdo, yo creo que mi mamá también se acuerda, también con el hermano Lerma, primero con el hermano pastor, hermano Lerma, y después fuimos con el hermano Evencio. Y hermanos, lo que yo entiendo es que no nos despidieron, no nos mandaron a nuestra casa, sino que nos atendieron y tuvieron un cuidado de nosotros. Y eso, hermanos, ha servido en nuestras vidas para que nosotros estemos aquí, todavía en el camino del Señor, como un fruto que ha permanecido en el camino del Señor. Ahora, enseñándoles esto y compartiéndoles esta ilustración, hermanos, a la iglesia llegan personas por primera vez muchas veces. Somos una iglesia bendecida en ese aspecto. ¿Sí? El problema es que somos buenos para decirle a la persona, qué bueno que nos acompañaste. Te esperamos la próxima semana. Y todavía eso es una atención, está bien. ¿Verdad? Algunos ni siquiera eso hacen. Algunos ni siquiera se dan cuenta que llegaron visitantes, aun y cuando hayan sido mencionados desde enfrente. Y que les pidamos a veces que nos acompañen para compartirles lo más valioso que tenemos. Ni aún así se dan por apercibidos de que alguien ha llegado a buscar a Jesús. Y no lo hacemos. Pero hermanos, esta iglesia tiene que cambiar. Esta iglesia tiene que ser transformada. Porque todos tenemos que aprender, hermanos, a no despedirlos, sino a atender a la gente. A atenderlos. ¿Qué diferencia es cuando yo llego con una persona y le digo, te espero la próxima semana? Esa persona, hermanos, va a llegar y ¿qué creen que va a hacer el diablo con esa persona? O sus demonios. Van a robar la semilla de la palabra que fue sembrada ahí. Van a sufrir ataques del enemigo de muchas formas, de muchas maneras. Eso va a pasar. Pero si tú, hermano, saliendo de la iglesia, en lugar de despedirlo, le dices, ¿y qué vas a hacer ahorita? No, pues ir a comer. Pues te invito a mi casa. ¿Sí? Qué diferente. No lo estás despidiendo, ¿verdad? Sino que lo estás atendiendo a esa persona. Por eso Dios dice, no lo despidas. Dice Dios, darles vosotros de comer. Darles de comer. Ahora, los discípulos, hermanos, y cuando hablo de los discípulos, quisiera hablar de toda esta congregación. Todos nosotros somos como los discípulos. Nunca llenamos de estar comiendo solos con Jesús. ¿No es cierto? Al menos en el culto. Qué bendición por aquellos que comen en su casa también de manera devocional y todo esto. Pero no llenamos, hermanos, de estar aprendiendo. Siempre queremos estar aprendiendo. Tenemos un retiro para matrimonios, muy hermoso, por cierto. Y muchos cuando toman este retiro y pasan el retiro, hermano, ¿y cuándo tenemos otro? Hermano, el propósito del retiro es de alcance, es evangelístico. Pues vamos a hacer otro, ¿verdad? Y porque siempre queremos estar comiendo nosotros. Pero hermanos, para muchos de nosotros es tiempo de dar. Es tiempo de nosotros dar, nosotros de comer. No estar nosotros constantemente recibiendo, sino dar a los demás, porque hay necesidad de esto. Entonces, hermanos, no los despidas, dales vosotros de comer. Y, hermano, ofrece lo que tienes. En el versículo 17, dice los discípulos, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y esa es la excusa de muchos, hermano, pero es que ¿qué les voy a dar? Si nada más tengo frijolitos en mi casa, pues dé frijolitos. Con eso es suficiente. Pero es que, hermano, mi casa es muy chiquita. ¿Dónde los voy a acomodar? Pues donde sea. Donde sea, hermanos. La hospitalidad, hermanos, es algo del corazón, no es algo del tamaño de la casa. La hospitalidad tiene que ver con el amor, no tiene que ver con los muebles que yo tengo.
Ay, hermano, pero es que me va a dar pena, porque yo ni siquiera sé hacer de comer. Pero hermano, con amor, todo sabe rico. Si no, pregúntele a los recién casados. Y aclaro, recién casados. ¿Sí? Entonces, no quiero voltear a ver a nadie aquí. ¿No? Lo que Dios te ha dado, hermano, tú has sido bendecido con lo poquito o mucho que tienes, pero para bendecir a otros también. Entonces, pues ponlo en las manos de Cristo Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Tráiganme esos panes y esos peces para acá. ¿Es poquito? Sí. Dios hace que sea suficiente. ¿Sí? ¿Saben? Hay una característica, hermanos, cuando ponemos lo que tenemos en las manos del Señor, hay una característica. ¿Sí? Más bien 3 características. Eso llega a ser suficiente, eso llega a saciar y eso llega a sobrar. ¿Sí? Lo que tú pones en las manos de Cristo para que otras personas sean establecidas en el camino del Señor, eso es suficiente. Eso sacia y eso sobra. Miren lo que dice en la palabra de Dios, lo que pasó en ese momento. Dice, entonces, Él les dijo, tráenmelos acá. Versículo 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que se sobró. Ahí está el versículo 20, comieron todos, suficiente, se saciaron, y recogieron lo que sobró, las 3 heces de cuando pones en la mano del Señor lo que tú tienes, así sea poquito. Así tú creas que no va a alcanzar, hermano, ponlo en las manos de Cristo Jesús. Ofrece lo que tienes. Y sabes, eso va a saciar. Eso va a suplir la necesidad de la gente que viene buscando a Cristo Jesús. Muy bien. Una persona inconversa, una persona no creyente, ¿sabe buscar a Cristo Jesús por sí solo? Espera que la iglesia se lo muestre. ¿No es cierto? ¿Y quién es la iglesia? El pastor es la iglesia. El grupo de líderes es la iglesia. Los maestros de la escuela dominical, ellos son la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo somos la iglesia. Y esa gente espera ver a Cristo en la iglesia. Si tú los atiendes, hermanos, si tú te tomas un tiempo con ellos, ellos tienen la oportunidad de ver a Cristo en ti. Tienen la oportunidad de ver a Cristo en la iglesia. Pero hazlo con amor. Por eso Pablo le enseña a la iglesia de Corinto el camino más excelente. O sea, más que las capacidades de dones de excelencia que podamos realizar aquí, que son buenos, hermanos, pero sin amor no sirven. Más que eso, hermanos, es el amor. Una iglesia que no tiene amor es molesta. Grábese eso. Mi iglesia puede ser molesta a la comunidad si no tiene amor. Tenemos que aprender a mostrarnos el amor entre nosotros. O sea, convivir. ¿Qué significa convivir? Es vivir juntos. No todo el tiempo quizá, pero el tiempo que se pueda. Es cohabitar, es estar juntos en un mismo lugar. Eso es convivir. Tenemos que aprender, hermanos, entonces a convivir. Lo que Dios te ha dado, ¿sí?, puede ser suficiente. Puedes saciar a otros y también puedes sobrar. Eso de que puedes sobrar, ¿qué significa? Porque ¿qué pasa con algunas personas? Dicen, híjole, es que yo fui a surtir la despensa, pero la despensa nada más me alcanza para de aquí a la siguiente semana. Si yo me gasto parte de la despensa en alguien más, pues entonces ya no hay, ¿verdad? Y cuando uno invita a alguien, muchas veces uno trata de echar la casa por la ventana, ¿verdad? Entonces ya no va a haber. No, hermano, olvídate de eso. Va a sobrar. Esa es la verdad. Va a sobrar. Así que, amados hermanos, yo quiero invitarte en este momento. Quiero invitarte en este momento a que consideres la necesidad de dar fruto que permanece para la obra de Dios. Quiero invitarte, hermano, a considerarte un siervo de Dios en ese sentido. Tú eres un discípulo.
pero no llenas de estar constantemente recibiendo de Cristo, hermano, aprende que otros no han comido el día de hoy. El padre de las misiones modernas, Guillermo Carey o William Carey, él dijo: nosotros no tenemos derecho a escuchar el Evangelio 2 veces cuando hay mucha gente en el mundo que no lo ha escuchado una sola vez. Tú y yo queremos comer y comer y comer cuando hay muchas que ni siquiera han comido el día de hoy. Así que, hermanos, necesitamos desarrollar amor, el amor entre nosotros. Así que en esta hora, hermano, reflexiona sobre esto. El profundo